Audio Jungle. En este vídeo te explicaré la función que realiza cada uno de los componentes que integran el grupo de compresión de tornillo utilizando amoníaco como refrigerante. Para ello utilizaré una animación del fabricante York. Mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. Este grupo de compresión está dotado básicamente de un compresor de tornillo abierto accionado por un motor eléctrico trifásico y un separador de aceite. Como puedes observar, aquí tienes la tubería de aspiración, donde a la entrada se instala siempre una llave de seccionamiento que permite aislar el compresor del resto de la instalación. También debe llevar una válvula antirretorno y un filtro. Por lo que respecta al circuito de control, como ves, se ha colocado un transmisor de presión que permite a la unidad de control conocer la presión de aspiración, para así poder regular la capacidad del compresor. Por ejemplo, si la presión de aspiración disminuye, es síntoma de que la potencia que se está generando por parte del compresor es mayor que la demandada por la instalación. En este caso, la unidad de control enviará la orden al sistema de regulación de capacidad del compresor para que disminuya la potencia frigorífica generada. Como ya te expliqué en la clase 220 cómo regulan mecánicamente la capacidad de los compresores de tornillo. Además, hay una sonda de temperatura que le permite conocer a la unidad de control la temperatura de aspiración. Los gases comprimidos por el compresor son descargados hacia el tanque separador de aceite y si te fijas en el tubo de descarga se ha instalado un sensor de temperatura que informa al sistema de control la temperatura del amoníaco en la descarga del compresor. Y en ese mismo lugar, un transmisor de presión que informa a la unidad de control de la presión que reina en la descarga del compresor. Por lo tanto, el sistema de control conoce tanto la presión de alta como la de baja y le permitirá regular el VI del compresor para conseguir que éste trabaje con un COP lo mejor posible. Como ya te expliqué en la clase 222 cómo funciona el compresor de tornillo con variación del VI para mejorar el COP. También puedes observar en la tubería de descarga del compresor que se ha instalado una toma de presión para instalar un presostato doble de alta, que permite parar el compresor cuando la presión suba por encima del valor ajustado. Evidentemente, esto es una seguridad más de tipo mecánico que incorpora al grupo de compresión, ya que mediante el transmisor de presión en la descarga, la unidad de control lo detendría en caso de una presión de alta demasiado grande. Pero si esta falla, actuaría el presostato que, como ves, además es doble, es decir, tiene un doble fuelle por si uno falla. Ya en el propio separador de aceite, en primer lugar pasa a través de un silenciador de descarga que amortigua las pulsaciones de los gases de salida del compresor y luego se efectúa la separación del aceite y refrigerante, como ya te expliqué en la clase 219. Fíjate que este recipiente, al estar sometido a presión, incorpora una doble válvula de seguridad. Por un lado, el aceite caliente sale del separador y entra a un intercambiador de calor por el cual se hace pasar a contraflujo el propio refrigerante en estado líquido para su enfriamiento, como ya te expliqué en la clase 219.1. De esta forma, el aceite enfriado se envía a la válvula mezcladora, la cual recibe por otra entrada el aceite caliente del separador y efectúa la mezcla en la proporción correcta para obtener a su salida una temperatura de aceite siempre constante y óptima para el compresor, de unos 50 grados, pero siempre siguiendo las recomendaciones del fabricante del compresor. El aceite ya refrigerado se hace pasar por un filtro de aceite que, como puedes observar, se ha instalado tanto a su entrada como a su salida un transmisor de presión que permite al sistema de control conocer la caída de presión sufrida por el aceite y de esta forma conocer el momento en que debe ser cambiado dicho filtro. Para ello, el controlador, que suele ser un autómata programable o PLC, simplemente hace la diferencia entre la presión a la entrada y la salida, y cuando este valor supere el indicado por el fabricante, recuerda que el filtro, al estar sucio, hace disminuir la presión a su salida demasiado, será momento de efectuar el cambio.
El aceite es retornado al compresor a través de esta tubería, hacia la zona de entrada por la parte superior del compresor. Observa que hay un sensor de temperatura a la salida del filtro después de la válvula de seccionamiento que permite al sistema monitorizar la temperatura del aceite enviado al compresor. En la parte inferior del compresor hay un drenaje de aceite controlado por esta válvula y que se mezcla con el aceite que es impulsado hacia la entrada del compresor. El separador de aceite tiene otra salida de aceite proveniente de los filtros coalescentes que pasa a través de una válvula de seccionamiento, filtro, visor de aceite y es enviado por esta tubería hacia, como ves, la aspiración del compresor a través de esta válvula. En la tubería de descarga que sale del separador de aceite, además de la válvula de seccionamiento, se ha instalado una válvula reguladora de presión con el fin de asegurar una inyección de aceite en todas las condiciones de funcionamiento, como ya te expliqué en la clase 219, circuito del aceite en compresores de tornillo. Observa que está pilotada por la presión de aspiración. El separador de aceite incorpora, como ves, dos mirillas para ver el nivel de aceite y también un control de nivel que, al no requerir de mucha precisión, se ha instalado en la parte inferior un transmisor de presión y en la parte superior, que no se muestra en la animación, otro transmisor de presión con el fin de calcular el nivel hidrostático del aceite. Esto ya te lo expliqué en la clase número 13 dedicada al estudio de la presión. El separador de aceite también incorpora un termostato o en su lugar una sonda de temperatura que permitirá la activación de una resistencia calefactora en el caso de que la temperatura del aceite disminuya por debajo del valor óptimo. Por último, el separador de aceite dispone a través de una válvula de una toma para la reposición del aceite instalada en un lugar de fácil acceso para el técnico de mantenimiento. Bueno, pues nada, gracias por tu atención hasta el final del vídeo. Te agradecería me hicieras algún comentario sobre qué te ha parecido. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor dale al me gusta, pulgar arriba, y si quieres estar informado de próximos videotutoriales que vaya subiendo, anímate y suscríbete a mi canal a Cadenas y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo y no te pierdas ninguno.